Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Avanza la semana, es día jueves 11 de diciembre y estamos listos para acompañarlos revisando las noticias más importantes que están marcando la jornada en nuestro país y en el mundo. Comenzamos con titulares. Comillas, él tiene toda la razón. Así respondió José Antonio Kast a los dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien en octubre pasado señaló que no detallarían cómo se hará el recorte de los 6.000 millones de dólares porque dijo, vamos a tener la calle incendiada. Janet Jara, por su parte, volvió a advertir que el plan del republicano incluye una disminución de derechos sociales. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que evalúan iniciar acciones legales en contra de Janet Jara luego que afirmara que la municipalidad de Santiago había gente operando políticamente para el candidato Kast. Esto tras la confusión de fechas respecto de cuándo la banderada oficialista pagó el TAC que debía en 2019. En acuerdo quedó la resolución de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la querella de capítulos en contra de la ex jueza Ángela Vivanco. Su defensa sostuvo que la acción penal se basa en inferencias y no en actos concretos que la involucren en un ilícito. En tanto, la Fiscalía confirmó que el juez Diego Simpertigue tiene la calidad de imputado en la trama bielorrusa. Luego de llegar anoche a Noruega, la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado, aseguró que pronto Venezuela será un país libre y democrático. La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro confirmó además que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de su país. Y en el deporte, el ATP 250 de Santiago tiene a su primer chileno confirmado. Se trata de Alejandro Tavilo, finalista en la edición 2024 del torneo. Su confirmación se da luego de la polémica con la Federación de Tenis por la ausencia del zurdo en el equipo nacional de Copa Davis. Y estamos ya junto a Macarena Román para contarles de ya los últimos días de campaña de los candidatos que este domingo se medirán en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales. La candidata Jara en estos días ha estado marcada por la polémica del TAC, si pagó y en qué fecha pagó el TAC. Bueno, esas son las polémicas que tenemos y bueno, lo que sí se enfrascó en una discusión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por operadores políticos. Ella denunció que existía en el municipio. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Todo esto en el contexto en que quedan solo horas de la propaganda electoral, ¿cierto? El plazo que tienen los candidatos para desplazarse y hacer los llamados correspondientes a votar por cada uno de ellos. De hecho, en este minuto, Janet Jara, Mati, está en la región de Coquimbo. Se concretará el cierre de su campaña formalmente, ¿cierto? En esta región, una región donde tiene varios adherentes, donde ganó, por ejemplo, el diputado Daniel Manucheri y donde también el senador justamente Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, ha sido carta fundamental dentro del comando, pero también representante de aquella región. En ese contexto, y a pesar de estar a más de 400 kilómetros de Santiago, Mati, se provocó una polémica por esto que tú decías, justamente por las deudas o las multas por haber circulado sin TAC. Todo esto, para quienes quizás no han seguido esta controversia, nace desde el debate de Archie, que se le preguntan a los candidatos si es que alguno de ellos habían tenido que pagar alguna multa. Si sabía cuánto ascendía el TAC. Claro, y de ahí, la multa por TAC. Y ella es justamente toda la razón, justamente dice que ella de hecho había tenido que pagar multas por circular sin TAC. Eso se salta ya al otro debate de Anatel, que fue el último, el que pudimos ver durante esta semana, donde se le dice a la candidata Janet Jara cuándo había pagado esta multa cursada en 2019. Janet Jara dice que lo había pagado el 2020, meses después que se le cursó la multa, pero la información que tenía Autopass, esta plataforma donde uno puede pagar estas multas y el TAC, decía otra cosa, decía que lo había recién pagado en noviembre de este año.
Sin embargo, y para esclarecer también esta polémica, fue la propia plataforma a través de un comunicado que esclarecieron el hecho, diciendo que estaban mal los datos que ellos tenían y que se podían buscar dentro de su página web. Entonces, que Janet Jara sí decía la verdad, que claro, había pagado. Y aquí está el comunicado. Claro, que había pagado luego de haberse cursado estas multas meses después. En resumen, el comunicado apunta, ¿cierto?, a que han iniciado una evaluación y revisión exhaustiva de esta funcionalidad, por lo que se estará desactivada esta plataforma durante los próximos días. Esto fue ayer publicado. Como Autopase, lamentamos profundamente los inconvenientes causados. Cerrada esa polémica, que ya queda, por supuesto, en evidencia que aquí Janet Jara decía la verdad, y que también a la hora de preguntarse se estaba basando en información que hasta ese minuto era fácil de conseguir en la plataforma Autopase, pero se abrió otra, porque durante la jornada de este miércoles la candidata Janet Jara tuvo una actividad en la región de O'Higgins, y fue ahí donde se le pregunta justamente por estas multas del TAC. Ella dice primero que lo había pagado meses después de haberse cursado estas multas, pero también dice que esta es una estrategia de la Municipalidad de Santiago, que desde ahí habían emitido esta información en contra de su campaña, porque se infiere, ¿cierto? Mario Desbordes es uno de los alcaldes que respalda la candidatura de José Antonio Kast, y por ahí vendría esta acusación. Una acusación que Mario Desbordes salió a desmentir inmediatamente, minutos después, a través de su cuenta de X, pero que además hoy, en una actividad durante la mañana, también fue un paso más allá. Primero exigió que Janet Jara ofreciera las disculpas correspondientes, y además aseguró que están evaluando posibles acciones legales por injurias o calumnias en base a los dichos de Janet Jara. Vamos a revisar, Mati, justamente qué fue lo que dijo ayer la candidata Janet Jara para seguir hablando de este tema. Fíjese que me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira, y lo lamento enormemente. De todas maneras, no he podido sacar yo mi comprobante porque estoy en Peumo ahora, pero sabe, no soy yo la llamada a aclarar esto. Es falso completamente y solo demuestra mucha desesperación. Yo lo lamento. ¿Qué sentido tendría si yo no hubiera pagado el TAC, que yo misma lo hubiera contado? Claro, mucho sentido no tenía, porque justamente la pregunta fue si sabían el monto de las multas, y ella quiso ir un paso más allá y decir que le había tocado, de hecho, pagar este tipo de multas pasadas por circular sin este aparato que llevan los autos en nuestro país para transitar por las autopistas. En ese sentido, entonces, fue los dichos, esos que revisamos, los que causaron molestia del alcalde de la Municipalidad de Santiago, que no es primera vez que se enfrentan. En reiteradas ocasiones han tenido algunas polémicas entre la candidata y justamente el alcalde Mario Desbordes. Sin ir más lejos, también hay ciertas rencillas por el rol que tuvo Iracy Hasler, que Mario Desbordes obviamente la vincula con la candidata Janet Jara, en base a lo que pasa con los liceos emblemáticos que están ubicados en la comuna de Santiago. Pero volviendo a este tema de las multas, ¿cierto? Es que Janet Jara hoy también se le consulta en la región de Coquimbo, puntualmente en una visita que hizo a Ovalle, sobre, primero, si va a ofrecer las disculpas correspondientes por haber acusado al municipio de Santiago de haber emitido este tipo de información, y segundo, qué le parecía que Mario Desbordes está evaluando algunas acciones legales. De presentarse, Mati, el alcalde ya dijo, serían después de la elección de este domingo 14 de diciembre. Al parecer no quieren ensuciar. Y tampoco sacarían mucho, porque ya queda claro de hoy. No queda nada, ¿cierto?, para este domingo. Vamos a escuchar parte de lo que hablaron tanto el alcalde Mario Desbordes, pero también la candidata Janet Jara. Lo que yo espero estos últimos días es que primero Janet Jara se disculpe con los funcionarios de Santiago, que se disculpe con el municipio de Santiago. Nosotros estamos evaluando acciones legales porque nos achacó un delito derechamente, de entrega de información falsa, etcétera, etcétera. Y espero que Jara se disculpe. Ahora, le quedan 2 días o un día de campaña. Yo espero también que el lunes retornemos a la calma y tengamos un país que empiece a mirar hacia adelante, al margen de que vamos a ver si después de la elección iniciamos acciones legales en contra de Janet Jara. Yo pensaba que Janet Jara era distinta, que tenía una actitud distinta, pero entre ayer y hoy la verdad que se me cayó completamente lo que pensaba de ella. Lo más importante de esto es que se me hizo una pregunta en un foro presidencial que estaban viendo, el pic de audiencia fue de 7 millones de personas.
y se puso una información que no era real sobre la mesa. Yo me alegro que ayer se haya aclarado y doy por cerrado el tema, pero como siempre dije, esto lo había pagado inmediatamente. Y lo peor es que hay gente en TikTok que lamentablemente está así la política, todavía sigue insistiendo en que no es verdad, aunque lo dijo la autopista, lo ha dicho la propia periodista, lo he dicho yo misma, lo dice el certificado. Entonces es ahí donde está el punto de esto. Doy por cerrado el tema porque realmente quiero dedicarme a solucionar los problemas de los chilenos y chilenas como futura presidenta. Mati, molestia evidente de la candidata Janet Jara porque, claro, era información errónea que justamente el autopase también tuvo que salir a desmentir, pero en lo concreto tampoco ofrece disculpas, ¿cierto?, al municipio de Santiago por haber dicho que desde ahí venía esta información errónea, siendo que al menos lo que ellos han evidenciado es que no hay pruebas de esa acusación y que justamente en este caso Mario Desbordes tendría razón en decir que no existen antecedentes respecto a que salió esa información de parte de sus funcionarios. Por otro lado, Mati, ya a puertas de la segunda vuelta presidencial, dentro del comando hay algunas voces que mantienen la esperanza, mientras otros apuntan a no perder por tanto, ¿cierto?, a que la diferencia no sea tan abismante. En ese sentido, también estuvimos afuera del comando de Janet Jara, donde pudimos hablar con la jefa de campaña, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a quien también se le consulta por lo que viene ya de cara al lunes 15 de diciembre, cómo va a seguir conformada el oficialismo actual, que podría ser oposición eventualmente, y si es que la figura de Janet Jara va a seguir siendo una líder dentro de esta eventual oposición. No se quieren adelantar, por supuesto, quieren estar paso a paso, quieren también observar lo que pasa este 14 de diciembre, aunque también hacen una especie de mea culpa de que en caso de ser oposición tendrán que ser más constructivos de lo que fueron antes con Sebastián Piñera, pero también que van a tener que cumplir un rol en coalición, en unidad, dice Paulina Bodanovich, respecto a los 9 partidos políticos que apoyan esta candidatura, que no solamente es el oficialismo, también la democracia cristiana. Escuchemos qué dijo la presidenta del PS. Creo que el rol de todos los partidos políticos que sustentamos la candidatura de Janet Jara es continuar trabajando en unidad, porque el progresismo está amenazado en el mundo y en Chile, y que el progresismo esté amenazado significa que la ultraderecha crece. La ultraderecha impone una mirada del mundo en la que no estamos de acuerdo y que es individualista, que es una mirada que no está pensando en los derechos de las personas, y por lo tanto es deber de todos quienes conformamos este gran bloque progresista de continuar trabajando en la máxima unidad posible a partir del día lunes, tal como lo hemos venido haciendo por muchos años. Bueno, unidad que piensan también poner sobre la mesa durante el cierre de campaña que se va a llevar a cabo en solo unos minutos más. Se espera que a eso de las 6:30 de la tarde comiencen los shows, igual como fue durante la jornada de este miércoles en la comuna de Puente Alto, se haga también en Coquimbo, donde ya se hará el gran cierre de esta campaña que primero tuvo su fase en las primarias presidenciales, luego gana las primarias presidenciales, primera vuelta, y ahora ya de cara a la segunda vuelta con miras ya a lo que pasa el 15 de diciembre, Mati, en caso que gane o pierda, por supuesto, Janet Jara. Exactamente. Vamos a estar con imágenes de lo que está ocurriendo en Coquimbo, también en la región de la Araucanía, donde cierra su campaña José Antonio Kast, así que todavía quedan algunas actividades de campaña en este último día en que se puede realizar propaganda electoral. Muchísimas gracias, Maca. Gracias, Mati. Y seguimos entonces camino a estas elecciones 2025, en que les vamos a estar informando, por cierto, durante toda la jornada desde muy temprano este domingo. Gracias. Gracias, Mati. Y vamos a revisar lo que envuelve a esta hora la candidatura de José Antonio Kast, porque han resurgido polémicos dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien aseguró un par de meses atrás que no explicarían la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast, porque de lo contrario, dijo, tendrían la calle incendiada. Eso fue lo que dijo en un programa de Vía X, conducido por el periodista Juan José Lavín, cuando se le preguntó efectivamente cómo se iba a recortar estos 6.000 millones sin tocar programas sociales. Él dijo, habrá recortes presupuestarios que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente, dijo. Si lo decimos, vamos a tener la calle incendiada. Bueno, ¿cómo reaccionó el candidato José Antonio Kast? Aquí está Colomba Eichholz,
quien ha cubierto toda la campaña y nos va a contar. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien. Declaraciones, vale decir, del 21 de octubre de este año, justamente en Vía X, donde se reabre de alguna manera esta polémica del recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares en el caso del candidato José Antonio Kast, porque diferentes medios de comunicación, ayer de hecho lo veíamos, Mati, cuando estábamos al aire, como el desconcierto rescata este video, esta declaración del senador electo Rodolfo Carter, y surgen ya diferentes reacciones, particularmente provinieron desde la mañana, desde temprano, en el oficialismo. Criticaban, y más que criticar, decían, reafirman estas declaraciones del senador electo Rodolfo Carter, lo que eran los argumentos que planteaban desde la candidatura de Janet Jara en toda esta contienda electoral. Recordemos que el tema del recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares fue bastante cuestionado, de hecho, por semanas seguidas, donde se le consultaba al candidato José Antonio Kast si iba a recortar beneficios sociales, ayudas también, que era lo que planteaba la candidata del oficialismo, quien decía también durante esta jornada y tras conocer esta declaración, que digo también es del 21 de octubre, pero de todas maneras cobra relevancia. Porque en esos días José Antonio Kast, cuando se le preguntaba, decía, no vamos a decir porque se está discutiendo la ley de presupuesto y no queremos que nos traben a través del presupuesto. Pero hasta ahora tampoco ha salido a explicar, por eso que claro, levantan estas declaraciones que son de hace 2 meses atrás. Exactamente, pero que de todas maneras cobran relevancia porque los debates, en las diferentes instancias en donde se le ha preguntado al candidato presidencial qué cosas particulares, ¿no es cierto?, específicamente va a recortar para poder llegar a esa cifra, a los 6.000 millones de dólares, no ha respondido. Lo cierto, Mati, también hace un par de semanas había reunido el candidato José Antonio Kast con los equipos económicos de Chile Vamos, quienes fueron a apoyar, a también trabajar con los equipos económicos de José Antonio Kast, y por lo menos en esa reunión hubo un poco más de claridad respecto al tema del recorte presupuestario, pero no al detalle. El tema central finalmente que tenía que ver con implementarlo con porque mayor Chile gradualidad. Vamos, claro, Chile Vamos tampoco le hacía sentido este recorte, y de hecho fue lo que se le planteó en esa reunión. Y podría ser la manera en que... Claro, bueno, vamos a ver cuáles son las primeras medidas que se tomen si es que José Antonio Kast el domingo resulta electo. Pero de todas maneras pasemos también a revisar cuál es el detalle que en ese entonces entregó el senador electo Rodolfo Carter sobre este recorte presupuestario. Básicamente los 6.000 millones se dividen en tres tercios. Aproximadamente 2.000 millones en recortes presupuestarios propiamente tal, que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Usted tiene claro, si usted dice, termino con el programa X. Se levanta ese programa. Vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias. Que igual no fueron muy afortunadas, claro, muy quizás, y menos a días de la elección presidencial, Mati, claro. Obviamente levantando nuevamente un tema que podríamos haber dado por cerrado, no completamente, porque nunca hubo una respuesta concreta respecto, claro, a lo que decía el senador electo, qué cosas se van a recortar en particular, pero de todas maneras fue un flanco en la campaña del candidato presidencial. Si mal no recuerdo, Mati, se hablaba del recorte presupuestario al mismo tiempo de esta famosa columna de Cristian Valenzuela, Parásitos, que fueron los principales francos también de la candidatura de José Antonio Kast. Hoy el mismo candidato abordó estas declaraciones, de hecho aceptó las preguntas de la prensa en el aeropuerto en Temuco, porque justamente se trasladó hacia la región de la Araucanía para encabezar su cierre de campaña, este acto que pone fin, ¿no es cierto?, a todas estas campañas presidenciales, tanto Janet Jara como José Antonio Kast. Y es en ese momento, en el aeropuerto, cuando se le consultan sobre estas declaraciones del senador electo, Mati, que estaba justo detrás de José Antonio Kast. Dice, bueno, el senador Rodolfo Carter nos acompaña y respalda las declaraciones de Rodolfo Carter, mientras que obviamente por el otro lado Janet Jara las critica, las califica incluso de gravísimas. Así que también pasemos a revisar ese cruce que se dio entre los candidatos por estas declaraciones que causaron nuevamente revuelo y reacciones. El senador tiene toda la razón. Nosotros vamos a presentar nuestro plan de gobierno el 11 de marzo. Y ahí van a entender por qué nosotros decimos que hoy día ellos podrían tomar ciertas decisiones, que de hecho algunos ya la tomaron. Si la izquierda más ideológica ya tomó una decisión de seguir destruyendo los liceos emblemáticos. Y ahí están defendiendo a estos supuestos overoles blancos. Los overoles blancos son para mejorar la calidad de vida de las personas, son para pintar, para reparar, no para incendiar, no para quemar, no para amenazar a profesores. Entonces, que el senador electo diga que no confía en nada en las actuales autoridades, yo lo respaldo plenamente. El problema de las declaraciones del vocero del candidato Kast es que son gravísimas.
porque de lo que está dando cuenta es de que hay un plan para hacer recortes que evidentemente van a afectar derechos sociales. Y de esa forma lo que dice es que no los vamos a contar para que la gente no se paralice o no se movilice, o no me acuerdo bien cuál es el verbo que utiliza, pero lo considero extremadamente grave porque efectivamente cumple con lo que hemos estado señalando todo este tiempo, que sus propuestas son clandestinas, están ocultas a la ciudadanía. Pero 6.000 millones de dólares, para ponerlo como ejemplo, los 650.000 jóvenes que tienen acceso a la gratuidad considera un gasto estatal de 2.700 millones de dólares. La PGU para 2,5 millones de personas cuesta 6.500 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de cosas que son de una magnitud relevante, y veo que por las declaraciones del vocero de Kast se confirma, ¿cierto?, que van a afectar a la ciudadanía. Si no se entienden sus palabras, ¿por qué la ciudadanía se paralizaría o se opondría a una reforma de esta naturaleza? Claro, y el mismo planteamiento hacían miembros del comando de la candidata Janet Jara. Como decía, desde temprano en la mañana también fueron criticadas estas declaraciones por la senadora Paulina Bodanovich. Ahora, Mati, también pasando a otro tema, porque lo cierto es que, claro, generó bastantes reacciones, pero también ha generado reacciones las conversaciones que se van teniendo entre los partidos políticos de la oposición respecto a lo que puede ser el resultado, a la proyección, ¿no es cierto?, de la próxima semana en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Nosotras lo hemos hablado ya frecuentemente, esta idea, de hecho, que planteaba Pablo Longueira, de poder hacer una amplia coalición que vaya desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido de la Gente en caso de triunfar José Antonio Kast. Hoy, de hecho, lo abordó el diputado del Partido Nacional Libertario, el jefe de bancada también de ese conglomerado, Cristian Lavé. Decía que por lo menos el Partido Nacional Libertario está abierto a formar una coalición en el caso de que triunfe José Antonio Kast, una coalición que incluya a amarillos y demócratas, que uno podría pensar que, claro, tenían diferencias en el pasado, han tenido, ¿no es cierto?, ciertos roces en las materias de los principios de los partidos, obviamente, desde que se conformaron, pero en ese sentido hay una apertura, dicen, tiene que haber una conversación entre los partidos políticos, importante también proyectarlo para la próxima semana, pero desde el Partido de la Gente lo cierto es que rechazan esa idea, por lo menos la idea de la coalición tan amplia como la plantea Pablo Longueira. Desde el Partido de la Gente, la verdad, no tienen interés en participar en el eventual gobierno de José Antonio Kast. No, de hecho, les conviene mantenerse independientes para poder ser este clivaje entre los dos grupos, tanto del actual oficialismo como la oposición. Ese va a ser el juego del Partido de la Gente. Con un número importante también de diputados, 14 diputados electos en la Cámara, que obviamente, Mati, como tú dices, van a jugar un rol ahí más bisagra, pero de todas maneras estuvo también con nosotros ayer el candidato, ex candidato ya presidencial, no, pero Franco dijo que Parisi. va a ser candidato. Dijo que va a ser candidato, es verdad, así que continúa eternamente, por lo menos por los próximos años, pero claro, decía que va a estar en la papeleta la próxima elección, y también reafirmaba que él por lo menos va a anular, fue el llamado también del propio Partido de la Gente tras esta consulta. A la Mónica. A la Mónica el número, decía, sí, porque el número... No, y que iba a anular, porque él decía que él no iba a seguir en el fondo esta orden que no era una orden de partido, pero que no iba a seguir lo que recomendaba esta consulta que se hizo a los electores del Partido de la Gente, pese a que el presidente había dicho que era vinculante. Bueno, él dijo no nos pueden obligar, entonces ahí, claro, como que dijo va a votar por uno por otro, y ahí salió la respuesta. Y salió también la respuesta, por ejemplo, de la cantidad de personas también que votó en esa elección interna, porque la verdad, claro, era una cifra que no se quería revelar desde el Partido de la Gente. Había harto suspenso, hermetismo respecto a cuántas personas habían participado. Aproximadamente 10.000 personas, dijo Franco Parisi, además de rechazar esta posibilidad de poder hacer una coalición amplia con la centro derecha y la derecha en caso de que triunfe José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar también ese planteamiento. Cuando gane José Antonio Kast, ¿quién toma el liderazgo de la derecha? Evidentemente es José Antonio Kast. Eso no nos podemos equivocar ahí. Cada uno tiene su forma, su proceso, y si él convoca a una reunión amplia, uno va, escucha, propone, y después de lo que se hable ahí, verá si participa en la segunda, y verá si nos damos las manos. Pero eso tiene que ver con conversaciones, que, insisto, yo feliz encantado de estar en esas conversaciones. Si lo invitan, ¿usted estaría dispuesto a que el PSG fuera parte de una coalición de gobierno de José Antonio Kast? Coalición. No. No, ¿por qué? Porque somos distintos, ellos son de extremo.
Ellos son de extremo, no, nosotros creemos en el centro, creemos en la educación pública, creemos en la meritocracia, no nos gusta el sectorismo. Y por tanto, si eventualmente José Antonio Kast le ofreciera un ministerio, ¿usted qué le diría? No, gracias. No, yo nunca he estado buscando una pega. Nunca he estado buscando una pega. Si le pidiera ayudemos por Chile, tampoco. No, yo no creo en esas cosas. ¿Por qué no creen esas cosas? Porque entiendo que los gobiernos se manejan información secreta que no necesariamente yo voy a compartir. ¿De acuerdo? No me gustó esa discusión entre la ley Zamudio o no. Yo creo que sí, está bien la ley Zamudio y hay que aceptarla. Yo respeto la diversidad. O sea, usted diría que no porque no comparte sus principios, básicamente. Hay cosas que yo no comparto. Llanamente, yo creo en la libertad de las personas. Bueno, y la libertad de las personas, ¿no es cierto?, de elegir en esta segunda vuelta, Mati, ya quedan poquitos días. Vamos a ver también si es que causa revuelo y si también hay una respuesta más profunda respecto a este recorte presupuestario en los días restantes que quedan de aquí a la segunda vuelta. Y también, por supuesto, vamos a estar atentas con nuestra colega Catalina Sánchez en la región de la Araucanía, porque en unos minutos más, en un par de horas, 7:30, se supone que va a partir el cierre de campaña. Así que también para estar atentos a cuánta gente va a ir, cómo va a ser el discurso, si también va a utilizar el famoso vidrio blindado. Bien, muchísimas gracias, Colombaicos. Y también, bueno, si se va a dar a conocer cómo van a recibir los resultados del próximo domingo, si los van a recibir en el comando, si se van a trasladar a un hotel, eso también estaba en definición. Así es. Bien, muchas gracias. Y nosotros a esta hora hacemos un alto con imágenes de este Santiago cubierto el día de hoy. 22 grados es la temperatura a esta hora de la tarde. Para mañana se esperan 28 grados y para el día de la elección la máxima anunciada es de 24 grados, así que va a ser una jornada en que el calor no va a ser la razón para que la gente pueda salir más tarde o quedarse en sus casas, sino que va a ser una jornada muy templada para que la gente efectivamente pueda salir a votar en esta votación obligatoria en segunda vuelta. Ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y seguimos en modo electoral porque vamos a analizar cuál es el votante que pudiera optar por Janet Jara, porque sin tener esta reserva de votos en el oficialismo, la candidata ha tenido que salir a buscar en otros sectores. Bueno, con Anholter, Sebastián Aguirre nos va a definir cuál es el perfil del voto que está buscando Janet Jara. Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie que hemos realizado en la previa de la segunda vuelta para analizar los datos más importantes, darle contexto, perfilar a los votantes también de quienes van a competir este fin de semana entre José Antonio Kast y Janet Jara. Nos acompaña en esta revisión especial el CEO y fundador de Anholter, Antonio Díaz Araujo. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias. Con nosotros. Lo hacemos con los datos de Anholter, con la pantalla también el Magic Wall junto a Anholter y Acerta. Hemos desarrollado esta plataforma que nos permite ver en detalle, Antonio, algunas características del escenario de la carrera presidencial. Y hoy día nos vamos a enfocar en Janet Jara. Ya analizamos a Franco Parisi y a José Antonio Kast previamente. Ahora vamos con Janet Jara. Y un resumen también entonces de esta primera vuelta que dejó a la candidata oficialista en primer lugar, pero con un nivel de votos menor al que esperaba. Claro, ganó efectivamente en 5 regiones, 105 comunas, sacó una votación que es 800.000 votos más que la suma de Gabriel Boric y Jana Proboste en la primera vuelta de la elección pasada. Con voto obligatorio esta vez. Esta vez con voto obligatorio. Claramente la región metropolitana es su fuerte, las urbes son su fuerte y lo vimos en el mapa cuando estuvimos analizando las presidenciales en las regiones. Claro, aquí está, mira. Ahí está pintado en amarillo Franco Parisi, en azul José Antonio Kast, en rojo aparece ahí en las regiones más fuertes para Janet Jara y efectivamente está en la zona centro y en las regiones de Valparaíso y la metropolitana como las más importantes. Absolutamente, y en las regiones amarillas vimos que eran las urbes donde Janet Jara llegaba a hacerse de alguna comuna que básicamente representaba o Antofagasta o Calama o algo por el estilo. Claro, y por eso también vimos en la campaña un despliegue territorial más fuerte en el norte, en el sur del país, con trabajo en terreno para remontar en aquellas zonas donde no le fue bien en la primera vuelta de Janet Jara. Absolutamente, el bastión principal sigue siendo la región metropolitana, pero ese bastión no basta, le aportan 1.550.000 votos en total, pero no le basta, tal como lo vemos acá, los espacios de crecimiento
están rodeados por José Antonio Kast básicamente, y los espacios de crecimiento son sacarle votos a Parisi en casi todas las comunas. Claro, si uno ve este mapa, perdón Antonio, pero si uno ve el mapa, cómo quedan los colores de la primera vuelta, claro, ve que mayoritariamente Janet Jara obtuvo triunfos importantes, pero los márgenes de crecimiento, como dices tú bien, no son muchos, porque en aquellas comunas donde no ganó Kast ni Jara, ganó Evelyn Matei, y ahí uno podría presumir que esos votos van a José Antonio Kast. Efectivamente, dado los análisis que ya hemos visto antes, es un escenario, pero además si tomo la suma, 820.000 votos Evelyn Matei, 610.000 votos Johannes Kaiser. Claro. En eso ya estoy sumando 1.400.000 votos, y quedan a disputar los votos de Franco Parisi, que son el grueso de los votos que necesitaría ella. Exacto. Si bien esto es un lugar importante donde capturar votos, no es el lugar donde ella va probablemente tener los crecimientos marginales más importantes. Y los triunfos más importantes a nivel comunal los obtuvo en la comuna de Santiago, por ejemplo, 32,7% de los votos. También hacia el norte, en la comuna de Recoleta, 34,8%. Hacia el sur, en Puente Alto, creo que la Florida, la Florida también. La Florida le fue bien, y en Puente Alto un 35,6%. Absolutamente. Sí, son algunos de los datos más destacados. Ahora, si volvemos a la imagen general, vemos que hay zonas donde efectivamente estuvo algo débil Janet Jara, por ejemplo, en la región del Maule o de Ñuble. Vamos a ir bajando de a una de ellas. Por ejemplo, en el Maule llegó en tercer lugar Janet Jara, detrás de Franco Parisi, y también lo mismo ocurrió en la región de Ñuble. Eso ya nos da unas pistas de las zonas más débiles que puede tener, o el votante más débil para Jara. Votante más conservador, lejano a la urbe, donde ella es mucho más fuerte. Exacto. Y en los casos donde gana Franco Parisi, yo creo que los bolsones de votos siguen siendo poco significativos desde el punto de vista global en el sur. Incluso en el Biobío, una zona históricamente asociada a la izquierda chilena, logra llegar en tercer lugar, 22% de los votos, a 3 puntos lejos de Franco Parisi y de José Antonio Kast, que fue la primera mayoría en esa región. Claro, absolutamente. Y si sumo además Johannes Kaiser y Evelyn Matei, sigue siendo un panorama un panorama adverso, sobre todo. Que casi 50% de los votos en esa región en particular. Claro. Yo creo que la apuesta de que si la voz de Franco del Partido de la Gente llama a votar nulo, y efectivamente un voto nulo, hay como una elección bastante resuelta. Si el votante termina haciendo eso o no, esa es la duda del día de la elección. Claro que sí. Veamos ahora el perfil de los votantes que tuvo Janet Jara. Esto es bien interesante porque permite ver a dónde tenía que crecer Janet Jara, y eso nos lleva a un análisis también de cómo se ha desempeñado su campaña. Y aquí tenemos la segmentación por hombres en el lado izquierdo de la pantalla, mujeres al lado derecho, y luego por segmento etario. ¿Dónde obtuvo el mejor rendimiento aquí? O sea, digamos que Janet Jara es una candidata fuertísima en las mujeres. No importa el tramo etario, termina siendo bastante fuerte. Pierde para Parisi en los tramos menores. Yo creo que acá tiene que ver con el tipo de campaña que esperan las mujeres menores de 35 años, mucho más digital, y probablemente menos de esta campaña tal vez tradicional que hemos tenido en el tiempo. Pero en los hombres es probablemente el lugar donde ella pierde fuerza y donde efectivamente tiene que hacer un esfuerzo considerable. Claro, sobre todo los más jóvenes, 18,3% de los hombres menores de 35 años votan por ella. Detrás de José Antonio Kast y muy detrás de Franco Parisi, que puntea en este segmento. Claro, absolutamente. Y la pregunta es cómo atraer al votante Franco Parisi joven a que se vaya hacia ella, ¿no? Y tanto así en hombres como mujeres, porque el votante menor de 35 años, joven, sea hombre o mujer, efectivamente es una base no menor de votos que quiero tratar de capturar. Claro que sí. Vamos a la siguiente lámina para revisar también el análisis de los votos, pero en este caso con los datos de noviembre de 2021, de dónde venían los votos para Janet Jara, esta transición de votantes. ¿Y por qué tomamos los datos de 2021? Para ver cómo le fue a ese sector en particular. Sumamos en esta franja roja los votos de Boric y de Jana Proboste, los dos candidatos de primera vuelta. Entonces. Exactamente. Si yo tomo Boric y Proboste, que efectivamente representan lo que hoy día fue el conglomerado del Frente Amplio, nueva mayoría, junto, que fue la elección. Un fenómeno que veo bien claro es que parte del voto de Proboste, Boric, que tuvo en la primera vuelta, se fue a Matei, y se fue a Kast, y se fueron a otros, incluso a Kaiser. El 60%, eso sí, se fue directamente a Jara.
de los otros, que son los otros candidatos o los otros tipos de votos que teníamos, el 32% migra hacia Jara, y finalmente un porcentaje no menor de los blancos nulos o no vota, el 13% se fue a Jara. Muy poco votante Kast se fue hacia Jara en el periodo, por lo tanto sigue habiendo un votante bastante consistente desde Boric y Proboste hacia Jara. Oye, Antonio, uno puede concluir entonces que no tuvo mucha penetración en los votantes nuevos o los que habitualmente no votan, porque el escenario 2025 era con voto obligatorio. Claro, y creo que tiene mucho que ver con el universo expandido del padrón electoral que está obligado a votar hoy día. Ajá. Ese universo genera estas varianzas que algunos candidatos tienen más consistencia en sus votantes y otros no. Claro que sí. Oye, lo último que vamos a revisar tiene que ver con el mismo ejercicio de dónde venían los votos para Janet Jara, pero entre la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial 2021, haciendo el ejercicio con Gabriel Boric, que estuvo en esas dos instancias, para ver cómo se comportó en lo que hoy día es el oficialismo, digamos. Exactamente. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos Kast era un 97% del votante que consistentemente iba desde la primera a la segunda vuelta. En el caso Boric, Proboste, claramente el 91% sigue siendo un porcentaje bastante amplio. 47% de los votos de Parisi se van hacia Boric y los otros mantienen un 98% su votación. O sea, vemos que la centroizquierda votó bien disciplinadamente en ese contexto, ¿no? Absolutamente. Con la gran mayoría de esos votos de Gabriel Boric y de Jasna Proboste que fueron a Gabriel Boric en segunda vuelta. Ahora, lo que queda como duda es si es que logrará repetir Jasna Proboste un ejercicio similar de atracción al votante que entonces tuvo Franco Parisi. 47% suena harto. No está tan claro que ese sea el porcentaje de votos que en esta elección vaya a ir hacia la candidata oficialista. No queda claro. Lo que sí queda claro desde la elección pasada era que el votante desmovilizado favorecía mucho más a Boric que a Kast. En este caso, la gran duda va a ser nuevamente el llamado a votar nulo que hizo el Partido de la Gente. Exactamente, y con la incertidumbre, por supuesto, también de el voto obligatorio, ¿no?, que ha sido protagonista en este proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Absolutamente. Va a ser una tarde entretenida en que los cómputos van a decir rápidamente quién se está llevando la presidencia de la República. Lo veremos el domingo en la transmisión especial, por supuesto, de CNN Chile junto a Anholster. Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Y gracias por acompañarnos a ustedes. Los dejamos invitados a la programación especial en este contexto de elecciones 2025. Sigan con más informaciones ahora en CNN Chile. Bueno, y en otro ámbito del tema electoral, este domingo nuevamente será feriado y hay locales que van a tener que permanecer cerrados, lo que a exactamente 10 días de la Navidad no es una buena noticia para ellos. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cuáles son las críticas? Natalia Muñoz nos va a contar. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya vienen lo adelantadas porque este domingo se vive una jornada crucial donde se va a realizar la segunda vuelta de elección presidencial y por eso entonces es un día de feriado obligatorio e irrenunciable. Todos los centros comerciales, el comercio, los malls van a tener que estar cerrados. ¿Qué es lo que va a poder abrir? Solamente los supermercados que estén fuera de los centros comerciales van a poder abrir sus puertas y debido a que queda muy poco para Navidad, para las fiestas de fin de año, de hecho solamente faltaría un fin de semana antes para que se puedan poder realizar estas compras. Según lo que nos comentaban por parte de los gremios, afectaría muchísimo a las ventas del comercio, principalmente al comercio formal, y lo que más preocupa es que las personas hagan sus compras a través del comercio informal. Según lo que nos comentaban desde la Cámara Nacional del Comercio, ellos realizaron una encuesta y decía que el 75% de los encuestados verían alterado o perjudicado sus compras por el cierre del comercio de este domingo 14 de diciembre, ya que muchos estaban preparando para las compras de fin de año. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban desde la Cámara Nacional del Comercio y también de la Cámara de Comercio de Santiago. El cierre del comercio el 14 de diciembre tendrá un impacto significativo en un momento crítico para nuestro sector. Ya vimos en las elecciones de octubre del 2024 una caída de 43% en las ventas
Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168.000 millones de pesos. Nuestra encuesta de Navidad revela además que el 75% de los consumidores considera que verá afectada su compra de Navidad por esta medida. Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica sin afectar derechos fundamentales y que permita a las familias realizar sus compras con normalidad y seguridad. Las elecciones tienen una afectación muy relevante al comercio porque se pide cerrar todo el comercio que funcione con una misma razón social. O sea, estamos hablando de los moles, los strip centers, los centros comerciales y por lo tanto es una afectación muy relevante porque se tiene que cerrar el 80% del comercio. Y también es una afectación a las personas que trabajan en el comercio. Tenemos que pensar, por ejemplo, que tenemos una crisis de desempleo, ¿no es cierto? El desempleo está en 8,5%, pero el desempleo en mujeres está en 9,1%. Y en el comercio trabajan 1 de cada 5 mujeres que trabajan, o sea, es un efecto muy relevante también sobre el empleo. Preocupación entonces por parte de los gremios que nos entregaban también las cifras por elecciones pasadas. De hecho, en la elección del 27 de octubre del 2024, cuando ahí también no pudo operar el comercio, se cifraron pérdidas de 92 millones de dólares, según las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, que no se pudieron vender en esa instancia. El desafío entonces, escuchábamos ahí por parte de los gremios que esperan que el próximo año, que no vamos a tener ninguna elección, se puede ir tramitando este proyecto para que cuando vuelvan a haber elecciones se pueda abrir el comercio tal como ocurrió cuando se realizaron elecciones, por ejemplo, en 2 días en el pasado y donde el comercio pudo continuar operando. Según lo que nos comentaban también desde los gremios, le preocupa por parte del empleo, ya que se necesitan más puestos de trabajo para esta fecha y principalmente muchos de ellos son en el retail y muchos también ganan por comisiones. Decían que ahí hay una pérdida estimada del 30% por parte de los ingresos que verían afectadas estas personas que trabajan principalmente en el retail. Como les comentaba entonces, los centros comerciales, el comercio no va a poder abrir y quienes sí lo van a poder hacer son los supermercados, pero que están exclusivamente ubicados fuera de los centros comerciales o strip center. Para estos trabajadores que ejercen, que trabajan en estos supermercados que sí van a poder abrir, van a tener por ley habilitados 3 horas donde van a poder ejercer su derecho a voto y van a tener que ir a votar. Recordemos de que esta es una votación obligatoria y es parte entonces de lo que nos comentaban por parte de los supermercados. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto de la Cámara Nacional de Centros Comerciales y también desde Supermercados de Chile. Lamentamos mucho que una buena noticia para el país, que son las elecciones democráticas, signifique un costo tan alto para el comercio y en particular para los centros comerciales. Nos parece que es una normativa que no es necesaria, no se justifica. Ya el año pasado pudimos comprobarlo cuando tuvimos elecciones 2 días, que un día pudieron abrir el comercio y los centros comerciales y a la vez la gente votó, cuando se votaron en 2 días, y votó más gente el día que el comercio estaba abierto. Las ventas de Navidad son muy significativas para el comercio. Hablamos de crecimiento, hablamos de empleo como de los temas principales para el país y lo estamos dañando haciéndole cerrar un día domingo en primer lugar y un día domingo en medio de la temporada de Navidad. Que los supermercados que están dentro de malls o centros comerciales administrados bajo una misma razón social no abrirán durante toda la jornada porque corresponde a un feriado irrenunciable. En cambio, los supermercados que están fuera de estos recintos sí podrán operar con normalidad. Y, como establece la ley, todos los trabajadores tendrán al menos 3 horas para ir a votar. En el proceso electoral anterior, los supermercados miembros de ASAT mostraron un fuerte compromiso con el cumplimiento de la normativa y con el buen desarrollo de la jornada. Compromiso que, no tenemos dudas, volverá a repetirse.
Ojo que las galerías y cualquier otro tipo de centro comercial tampoco va a poder abrir durante este domingo 14 de diciembre, así que la principal recomendación por parte de los gremios es a prepararse, a ir haciendo las compras con tiempo. Todavía queda también un fin de semana más antes de la Navidad para que las personas no caigan en la tentación de hacer sus compras navideñas en el comercio informal. Si bien es una jornada clave para la democracia de nuestro país este domingo, pero sin duda va a afectar de forma negativa al comercio de nuestro país. Bueno, por cierto, muchísimas gracias Natalia Muñoz ahí con la información, sobre todo de la parte económica, cómo puede afectar este domingo las elecciones. Y este jueves es el último día que los candidatos pueden realizar propaganda electoral. Es el cierre de campañas, los candidatos han elegido regiones y nos vamos a ir rápidamente a Temuco, a la Plaza Aníbal Pinto, en pleno centro de Temuco, junto a Catalina Sánchez, porque ya comienzan a llegar los adherentes a José Antonio Kast para esta convocatoria que era para las 6:30. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas tardes. Estamos con todo hoy. Tenemos una fiesta impecable. Sí, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En este preciso momento está comenzando el acto que estaba justamente programado para las 18 horas. Hay un leve atraso, sin embargo, el discurso del candidato presidencial José Antonio Kast del Partido Republicano está considerado para eso de las 19 horas con 30 minutos aproximadamente. La gente ha comenzado a llegar hasta la Plaza Aníbal Pinto, en pleno centro de la comuna de Temuco. Imposible tener la cifra exacta, pero aproximadamente me atrevo a decir que hay unas estamos muy bien. 1.500 un aplauso para ustedes, ¿no? Quizás un poco más, familias que han llegado entonces hasta la Plaza Aníbal Pinto, en el pleno centro de Temuco, para poder acompañar entonces al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que va a dar su discurso de cierre. Recordemos que el día de hoy finaliza entonces el plazo legal para hacer campaña política, todo esto de cara al balotaje el próximo domingo 14 de diciembre. Está contemplado algunos grupos musicales que participen en este cierre de campaña, y posterior a aquello entonces sería el discurso final del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Recordemos también, Mati, que cuando se confirmó que pasaba a segunda vuelta, la primera comuna que él visitó a nivel país fue justamente Temuco. Él ha señalado que el hecho de cerrar campaña en la Araucanía, en Temuco, tiene un gran valor, significa bastante para él. Fue parte de lo que él comentaba también durante la mañana cuando aterrizó en el aeropuerto de la Araucanía en compañía de sus adherentes, también de algunos parlamentarios electos por la Araucanía, justamente pertenecientes al Partido Republicano. Por ejemplo, el senador electo Rodolfo Carter también lo hizo con parte de su equipo, estaba también con su esposa, con algunas personas que lo han acompañado en todo este proceso, y ya entonces comienza a desarrollarse este acto, ¿no? Este acto de cierre finalmente que se desarrolla en Temuco, según eligió el propio candidato. Pudimos conversar con él durante la mañana, muy brevemente respondió algunas de las preguntas. Hay varios temas aún que sería bueno también poder preguntárselo, Mati, pero lamentablemente por lo menos ahora en la tarde no está contemplado en ningún punto de prensa. Eso es parte de lo que ha confirmado su equipo de comunicaciones. Solamente tendría entonces este discurso final a sus adherentes y también a los habitantes de la Araucanía. Han llegado personas de diversas comunas, hemos visto algunos lienzos, por ejemplo, de la zona lacustre, de la comuna de Villarrica, también de Mayeco, la comuna de Ercilla, comuna de Coyipulli, para poder entonces ser partícipes y justamente presenciar lo que es este cierre de campaña ya de cara al balotaje el próximo domingo 14 de diciembre. Hace un poco de calor, ahí empieza entonces con todo el ánimo, se nota entusiasmo en este cierre de campaña. Hay muchísimas personas y claro, el parlante está ahí a todo lo que da. Estamos viendo imágenes también del candidato en la zona, pero va a llegar a el lugar, a la Plaza Aníbal Pinto, en el centro de Temuco, cerca de las 7:30 de la tarde, nos contaba Catalina Sánchez. Fue el lugar donde eligió para partir también su campaña, una región donde ganó, donde salió en la primera vuelta
en primer lugar de entre todos los 8 candidatos y es ahí entonces el lugar elegido para cerrar este acto. Vamos a ver si también él se protege con este vidrio que hemos visto en ocasiones anteriores, sobre todo cuando está en centros que son abiertos, que no son ni estadios, sino que es al aire libre. De eso les vamos a contar después. Nosotros hacemos un alto a esta hora de la tarde. Más adelante les vamos a mostrar lo que está ocurriendo en la región de Coquimbo, donde Janet Jara también se prepara para cerrar su campaña. A esta hora nos vamos con esta imagen del Faro de La Serena a la pausa y luego volvemos desde la Plaza Vicuña Maquena del barrio Inglés, donde Janet Jara cerrará su campaña presidencial. Estamos de regreso en Hoy es Noticia con temas judiciales a esta hora de la tarde, porque se sigue revisando la querella de capítulo que se ha abierto en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha revisado el día de hoy, cuando se pudiera ya ver el resultado y también lo que está pasando con otro de los actuales supremos, Diego Simpertigue. Sí, información bastante relevante la que se conoció durante esta jornada. Te saludo, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, hoy día ya terminó de revisarse esta querella de capítulos por parte de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, una querella de capítulos ingresada por el Ministerio Público en contra de Ángela Vivanco. Ya lo hemos reiterado, los delitos, cohecho y lavado de activos son los ilícitos que se le están imputando a esta magistrada por los presuntos pagos que habría recibido de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes de este consorcio chileno Velaz Movitech, cifras que alcanzarían los 70 millones de pesos en el pago de estas coimas. Hoy día terminaron la revisión de esta querella de capítulos por parte del Tribunal de Alzada Capitalino. Se realizaron las réplicas durante esta jornada, participó el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, Codelco como querellante también y la Organización de Trabajadores Judiciales también como querellante, y por el otro lado también escuchamos los alegatos de la defensa de Ángela Vivanco, alegatos que apuntan directamente a que acá hay una falta de antecedentes, de que el Ministerio Público no formalizó a Ángela Vivanco por la falta de antecedentes y no por otro motivo, dicen ellos. Así que se defienden en base a eso, también invocando algunos otros pruebas, material probatorio que se consta en la carpeta investigativa, como la declaración de esta peluquera que aseguraría que la fecha en la que dice el Ministerio Público que Ángela Vivanco habría ido a la oficina de Mario Vargas y de Eduardo Lagos, ella en realidad habría estado atendiéndose en esta peluquería. Así que son parte de la discusión que se generó durante esta jornada y en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero quedó en acuerdo, ¿no? Quedó en acuerdo, exactamente. Se terminó de ver, pero quedó en acuerdo. ¿Qué significa esto de quedar en acuerdo? Se preguntará usted. Bueno, simplemente que los ministros todavía no han tomado una decisión y que, por lo tanto, deben redactar la resolución y darla a conocer de manera interna a cada uno de los intervinientes. Muy probablemente a través de correo electrónico se enterarán. ¿Fecha para esto? No hay fecha para esto, no hay un plazo, así que esto podría ser hoy día durante la tarde, podría ser el día de mañana o incluso pasar a la próxima semana. Así que netamente estar atentos a lo que puedan informar los abogados, que van a ser los primeros en enterarse de esta resolución que tome la Corte de Apelaciones de Santiago. Que de acogerse es solamente el primer paso para poder formalizar a la ex ministra de la Corte Suprema. Exactamente, Matilde. Esto es el primer paso, porque ya lo hemos dicho, podrían formalizarla sin esta querella de capítulos, pero ¿qué es lo importante? Esto permite la solicitud de medidas cautelares, ya sea la prisión preventiva, que es lo más probable que ocurra en el caso de Ángela Vivanco, considerando que Miguel, su pareja, Vargas y Lagos ya están en prisión preventiva por los mismos delitos y los mismos hechos que se le imputan a ella. Así que, por lo tanto, uno presagia que podría ocurrir lo mismo en el caso de la ex magistrada. ¿Y qué pasa con el otro actual supremo? ¿Y qué pasa con el otro actual supremo? Te invito, esperemos un poco y vamos a eso, pero primero revisemos los alegatos de los intervinientes que participaron durante esta jornada en las réplicas ahí en la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, en próxima corte, lo que pretende sostener la defensa es que aquí operó un plazo de prescripción especialísimo. Teníamos solo 6 meses para haberla detectado el delito, haberla investigado, haberla llevado a juicio oral con una acusación, y entonces ahora tenemos que irnos todos para la casa porque no tenemos nada que hacer en este tema. Cuando en derecho uno llega a un resultado tan descabellado, eso habitualmente es un indicio fuerte de que uno está interpretando mal la ley o está leyendo mal la ley.
Pero en esta causa existen patrones claros. Y existen patrones claros, existen infracciones al deber que van seguidas de acciones que benefician a las personas que están ya formalizadas en prisión preventiva en esta causa, y hay pagos que se reflejan en acciones que dan cuenta del aprovechamiento que se hace de este beneficio económico. Esos patrones se dan en los 3 hechos centrales imputados. En el pago más importante no solamente hay pagos, sino que además hay actos posteriores que tratan de ocultar el origen de los dineros que son entregados de manera inexplicable hasta ahora por parte de los abogados de la empresa Movitec, de las Movitec, en efectivo, con dólares y el dinero chileno, a el señor Migueles, pareja de la señora Vivanco. Ese es un punto importante el que decía la abogada Aguirre, porque efectivamente no hay comprobantes, obviamente, de una coima, pero lo que sí hay es los gastos en los que incurrió Ángela Vivanco y su pareja al tiempo después, y que coinciden con pagos de tarjetas de crédito por montos altos, en dólares y en pesos, y a través de esa vía es que la Fiscalía ha tratado de demostrar que el dinero sí llegó a sus manos. Tal cual, Matilde. No hay una cuenta, una cartola bancaria que demuestre que Ángela Vivanco recibió estos pagos de coimas, ni que tampoco Gonzalo Migueles lo haya hecho. Pero el trazado que hace el Ministerio Público es, por ejemplo, posiciona a Ángela Vivanco en la oficina de Vargas y Lagos, una fecha determinada. Pocos días después, Ángela Vivanco toma sus vacaciones a Buenos Aires con Gonzalo Migueles. Y al regreso de esas vacaciones, pagan millonarias cuotas de sus tarjetas de crédito. Y eso calzaría con el dinero que habrían recibido en efectivo, en dólares, por parte de los abogados Lagos y Vargas. Lo mismo ocurre en los otros 2 pagos de coima, con el caso de Gonzalo Migueles. No hay una transferencia, no hay un comprobante, un voucher, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que, supuestamente, según la teoría del Ministerio Público, todos estos pagos que ascenderían a 70 millones los 3, se hicieron en efectivo. Entonces, eso es mucho más difícil de seguir la ruta del dinero. Y en base a conjeturas, dicen, bueno, respecto a los otros pagos, hay un cheque que le entrega Gonzalo Migueles a un dueño de una casa de cambio. Y ahí se hace el cambio y, bueno, ahí el Ministerio Público ha tratado de establecer esta ruta del dinero. Lo que dicen de la contraparte, ya vamos a escuchar la defensa de Ángela Vivanco, es que esto no es suficiente para demostrar que hubo pago de coimas, que son simplemente teorías, que son hipótesis y que por lo tanto ella es inocente de este delito de cohechos y también del delito de lavado de activos. Así lo dijo durante esta jornada el abogado defensor de Ángela Vivanco, Carlos Mora. Escuchemos estas declaraciones. Para que exista aquí algún tipo de intervención, deberían haber actos concretos con respecto a lo que realizó la señora Vivanco o la excelentísima Corte Suprema, y aquí lo único que ha mostrado el Ministerio Público, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado son inferencias, conclusiones temporales. No tiene nada que ver con algún hecho o un acto concreto. Insistimos, Vivanco no solicitó ni recibió ningún tipo de pago y tampoco hay un nexo causal. Cuestionamientos de por qué ella no se inhabilitó en el conocimiento de estas causas y el fallar en esta cuando tenía una relación cercana supuestamente. ¿Se descarta esta relación cercana? ¿La tenía? ¿Se admite? Es que más allá de una relación o no relación cercana, no tenía por qué inhabilitarse. Las inhabilitaciones son solicitadas normalmente por los abogados que nunca solicitaron ningún tipo de inhabilitación. Claramente. Este punto es muy bueno, Matilde, porque lo que dice el abogado, las inhabilitaciones se solicitan por los propios abogados. Claro, cuando se conoce una relación explícita de amistad. Pero ¿cómo tenían los abogados de Codelco para saber que Ángela Vivanco era tan cercana a Mario Vargas y a Eduardo Lagos sin que estallara este caso? ¿Cómo podían saber ellos que Ángela Vivanco recibía para sus cumpleaños, para sus aniversarios de juramento, porque hasta esas celebraciones hacía y los invitaba de la Corte con su aniversario de juramento en la Corte Suprema? ¿Cómo tenían, qué información manejaban los abogados de Codelco para recusar a la ministra Vivanco por esta supuesta amistad entre ella y los abogados que representaban al consorcio chileno bielorruso Velasmovitech? No tenían cómo saberlo y lo sabemos ahora por otros antecedentes. Recordemos que este caso estalla por el caso Hermosilla.
ahí comienza a destramarse todo esto de lo que era la trama bielorrusa, las irregularidades que hubo en la integración de la ministra Ángela Vivanco en la tercera sala y que parecía casi como todo armado, todo preparado, que cuando ella estuviera integrando se vieran estos recursos de Codelco y Velas Moitech. Por lo tanto, era muy difícil que los abogados de Codelco, al menos de eso hemos hablado también con la fuente, pudieran conocer esta relación cercana entre Ángela Vivanco y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Así que lo que dice el abogado Carlos Mora puede ser cuestionable, desde que, claro, normalmente los abogados recusan a ciertos ministros, ciertos jueces, cuando tienen conocimiento explícito de que hay una relación cercana. Pero acá aparentemente todo estaba debajo de la alfombra. Ahora, si ella tenía esta relación cercana, por ética ella debería haberse inhabilitado. Exactamente, y es lo que dice la abogada del Consejo de Defensa del Estado. Uno esperaría de un ministro de la Corte Suprema, que es el equivalente al presidente de la República en el Poder Ejecutivo o a los senadores en el Poder Legislativo, que ella fuese transparente, tuviera un espíritu de probidad y declarara sus conflictos de intereses que tenía con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que recibió en reiteradas veces en su domicilio. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Con quién tampoco ocurrió? Con Diego Simpertille, el actual ministro de la Corte Suprema, que habría celebrado y realizado viajes al mar Mediterráneo en 2 ocasiones con Eduardo Lagos y en una ocasión ¿No está con Mario Vargas. suspendido Diego Simpertille? Está suspendido. Sí. Él está suspendido por el sumario administrativo que hay en su contra. No tiene que ver con la acusación constitucional, sino que fue una decisión que tomó el fiscal judicial de la Corte Suprema respecto a suspenderlo mientras continúa la indagatoria. Algunos habían interpretado esto como la sanción final del sumario administrativo. No. Netamente, lo que estaba esperando el fiscal judicial era tomarle declaración a Diego Simpertille y después, entonces, una vez que ya le tomó la declaración, él procedió a la suspensión para realizar la investigación de manera más efectiva y transparente. Pero él está de momento suspendido por 2 meses a la espera de que se conozca finalmente cuál va a ser la decisión del fiscal judicial una vez que se termine este sumario administrativo por las presuntas irregularidades que hubo en el caso, en esta trama bielorrusa, en esta impugnación entre Codelco y Velas Moitech. Que tampoco se inhabilitó. Y en el caso Fundamenta, donde tampoco se inhabilitó, y sabemos que después de que se resolvieron ambos casos, días después, el ministro toma estos viajes, cruceros incluso, al mar Mediterráneo con Mario Vargas y con Eduardo Lagos. Hoy, ¿qué pasó? Una información bastante relevante dio a conocer la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, que hasta hace pocos días se refería a Diego Simpertille como un sujeto de interés en la trama bielorrusa. Pero hoy la situación cambió. ¿Qué dijo hoy? Él está como imputado. Y esto es bastante relevante. Usted dirá, bueno, ¿es una condición que se le aplica? No, pero esto es relevante. ¿Por qué? Porque el imputado, el Ministerio Público, le puede solicitar medidas intrusivas al Tribunal de Garantía. ¿Qué tipo de medidas intrusivas o diligencias? El alzamiento del secreto bancario, tomarle declaración en calidad de imputado, que es distinto a tomársela en calidad de testigo, y además también otras diligencias como lo pueden ser allanamientos, órdenes de entrada y registro, entre otras cosas. Lo vimos en el caso de Vivanco. La policía llegó hasta la Corte Suprema cuando ella era ministra y le hizo un allanamiento a su oficina, así que ¿podríamos ver de eso en los próximos días? Quizás, quién sabe. Alguien estará borrando cosas. Bueno, vamos a escuchar la declaración y de hecho, precisamente respecto a borrar cosas, lo dice la fiscal Carmen Gloria Wittberg, la vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo estaba el celular de Ángela Vivanco cuando llegó a manos de la fiscalía? Con muchas lagunas, dice la fiscal Carmen Gloria Wittberg, con mucha evidencia borrada probablemente. Ella no puede asegurar que se eliminó material probatorio, pero claramente era un celular a juicio del Ministerio Público y las policías que había sido intervenido y del cual se habían eliminado algunas cosas. Y además también nos confirma la calidad de imputados de el ministro Diego Simpertille. Vamos a escuchar aquella declaración. Pero los aparatos electrónicos que ella ha aportado, ya sea por incautación con orden judicial o voluntariamente, han estado exentos o, por decirlo en términos que se entiendan mejor, estaban vacíos o algunos incluso reseteados. No sabemos lo que tenía, no puedo decir que eliminó material probatorio porque no sabemos lo que tenía, pero de que el teléfono tenía muy poco contenido, tenía muy poco contenido. Él está siendo investigado, en esta lista, por cierto. ¿En qué calidad de imputado? En calidad de imputado, sí. Bueno, ahí escuchábamos entonces la confirmación de la fiscal de esta causa respecto a la calidad que tiene entonces el ministro Diego Simpertille
uno más que se suma a la lista de los ministros supremos que están siendo investigados actualmente. Recordemos que esta Anus horribilis para la Corte Suprema. Han sido 2 años terribles. Desde el año pasado, cuando estalló el caso de Hermosilla, recordemos el caso de los Lexus. Ha sido difíciles años para el Poder Judicial que han tenido que enfrentar, y todo esto también en la previa de lo que será una nueva elección del presidente de la Corte Suprema el próximo día lunes, donde también, por lo que hemos podido reportar nosotros, están bastante divididos los ministros. Pero bueno, mantengámonos con el ministro Diego Sínpertigue. Terminemos con eso. Claro, terminemos con eso. Durante esta jornada, lo decíamos, se votó nuevamente. Recordemos que ayer hubo una especie de bochorno que se había votado, después se tuvo que cancelar porque había un correo electrónico que no se había revisado y por lo tanto se tuvo que hacer de nuevo. Todo esto en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Bueno, hoy se volvieron a reunir. Recibieron al abogado defensor de Diego Sínpertigue para que explicara estos nuevos antecedentes. Sin embargo, no fueron suficientes para desestimar la procedencia que tiene esta acusación constitucional a juicio de los diputados y diputadas que integran esta acusación constitucional, que la volvieron a votar a favor y por lo tanto pasa a ser votada en la sala. Todavía no se sabe cuándo. Podría ser mañana o podría ser el lunes. Todo depende del presidente entonces de la corporación. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión Revisora, Maite Orsini, y también del diputado impulsor de esta acusación constitucional, Daniel Manucci. En opinión de esta presidenta, son maniobras dilatorias por parte del abogado de la defensa que buscan retrasar la votación tanto de la comisión como de la sala, puesto que no se adjuntaron aquellos documentos que fueron solicitados en la comisión para probar que los dineros habían sido restituidos por parte del ministro Sínpertigue, y se adjuntan documentos que son realmente irrelevantes. A esta comisión no le interesa saber los gastos en los que incurrió su pareja en Madrid, en Sevilla, sus compras personales. No son relevantes para esta comisión, no dicen relación con los hechos que se están cuestionando en la acusación, entonces no puedo más que pensar que son maniobras dilatorias o distractivas. El día de ayer dijimos que los antecedentes nuevos, no había nada de nuevo y que eran irrelevantes para la votación. Y hoy día se nos dio la razón de lo que ayer señalamos. Porque lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso. Se le pidió a él que pudiese demostrar que el pasaje que le compró el señor Lagos, que hoy día está en prisión preventiva por presuntamente coimear a una jueza involucrada en el mismo caso, que el señor Sínpertigue había devuelto ese dinero. Eso es lo que decía la defensa. Y cuando se le pidió que enviara los comprobantes, él hoy día envió cualquier cosa, menos los comprobantes que acreditaban que le devolvió el dinero al señor Sínpertigue. Bueno, para que quede claro, ¿qué fue lo que ocurre acá? El abogado defensor de Diego Sínpertigue se había quedado comprometido a enviar material probatorio, antecedentes, que demostraran que él se costeó ambos viajes. El que tuvo con Eduardo Lagos y con Mario Vargas, y el que tuvo después solo con Eduardo Lagos y su esposa. En todos los viajes, en todo caso, estuvieron involucradas las esposas de los abogados y del ministro. Lo que pasó es que finalmente los antecedentes que adjuntó venían compras de otras cosas. Eran antecedentes de otras cosas, de compras que se hicieron durante el viaje, de compras que hizo su esposa, de dónde se quedaron, etcétera. Pero que comprobara. ¿Por qué? A ver, la restitución, digamos, exacto, del dinero. Uno de los viajes sí se lo pagó, eso es cierto. Pero el segundo lo había comprado Eduardo Lagos, si no me equivoco, para todos. Como que hizo la compra para los 6 que iban a participar de ese viaje. Sin embargo, lo que dice el ministro Sínpertigue en primera instancia es que él le transfirió lo que le había costado el viaje de él y de su esposa. Sin embargo, esto no llegó a la comisión, no hay ningún comprobante que demuestre aquella transferencia y por lo tanto lo que queda sobre la mesa es que el ministro Diego Sínpertigue tuvo un viaje en crucero con abogados privados y que además lo invitaron ellos. Algo que podría ser considerado una coima, ahí queda a juicio de los fiscales y también a juicio de usted. Pero lo cierto es que no logró comprobarlo, así que... y ayer también lo hablábamos, acá más allá de eso, más allá de si se lo pagó o no se lo pagó, es por qué se realiza este viaje y por qué no se inhabilita, claro, si era tan cercano a estos abogados. Ahora, la sala ya mañana no vota.
No, la sala probablemente muy difícil que voten mañana, y podría ser entonces el día lunes que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie respecto a esta acusación constitucional en contra del ministro Diego Simpler. Día lunes en que se elige el nuevo presidente de la Corte Así Suprema. es, va a ser un día lunes importante. ¿Por Muy qué? importante. Podríamos conocer la resolución de la querella de capítulos. Se va a conocer la votación de los ministros y ministras del Pleno respecto a quién quieren que durante los próximos 2 años sea el presidente de la Corte Suprema, con 2 almas que están divididas, según lo que hemos podido reportar, al interior del Pleno, y además la votación de la acusación constitucional de Diego Simpler. Así que, de acuerdo a mi reporteo, estaría corriendo con ventaja la ministra Gloriana Echeverría. Sí. Y que es la que, según cómo se ha votado de manera histórica, siempre se vota por la persona de mayor antigüedad, la que sigue, en este caso al ministro Blanco. ¿Y quién sería esa persona? Gloriana Echeverría. Sin embargo, hay algunos ministros que están levantando otros liderazgos. Ya, pero se están viendo cuestionados esos otros ministros y esos otros liderazgos en estas mismas investigaciones. Así que, bueno, eso da para otra sesión. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos entonces para después de este fin de semana. Va a ser un fin de semana muy importante también a nivel general. Vamos a tener muchos cambios. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y nosotros a esta hora vamos a ir con este tema importante, porque este jueves se realizó una nueva versión del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, donde participó el ministro del Interior Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. En esta reunión se dieron a conocer los distintos avances en medidas de prevención para esta temporada estival. Las autoridades hicieron hincapié en la preparación para las precipitaciones altiplánicas y destacaron la implementación desde mayo de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales, que ha tenido como resultado mayores recursos para combatir este tipo de siniestros. Además, se dio a conocer la estrategia denominada Golpe Único, que ha ayudado a combatir los incendios forestales desde un principio, ya que evita la propagación rápida de los siniestros. Hemos hecho un reforzamiento significativo de las capacidades estratégicas que tenemos en todo el territorio nacional. El año 2021, el presupuesto para esa temporada era de poco más de 75.000 millones de pesos. Para la temporada que vamos a enfrentar, el presupuesto es de 160.000 millones de pesos. Es decir, ha habido un aumento de más del 100% de los recursos destinados presupuestariamente para enfrentar incendios forestales. A la fecha tenemos mayor número de incendios, pero menos hectáreas destruidas como efecto del fuego. Y eso es principalmente por la capacidad de respuesta rápida que se ha establecido con las inversiones que se han realizado durante todo este tiempo. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos rápidamente hasta la región de Coquimbo, específicamente hasta la Plaza Vicuña Maquena, en el barrio Inglés, lugar que ha sido escogido por el comando de Janet Jara para realizar este cierre de campaña de segunda vuelta. Ahí vemos a los animadores a esta hora de la tarde en un encuentro, en una organización que está a cargo de los parlamentarios también de la zona, una zona donde en estas últimas elecciones se eligieron a 2 senadores, la única región que salió con doblaje, la senadora Proboste y la senadora Daniela Chicardini, donde es electo además el diputado Manucheri, donde hay una gran presencia del mundo del oficialismo, por lo tanto se esperaba también una llegada bastante contundente de personas. Estimamos que la llegada de la candidata también será en torno a las 7:30, 8 de la tarde, tal como lo hará en el sur el candidato José Antonio Kast. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar acompañada de también grupos musicales, la banda Conmoción, Chamanes Crew y los Pincheira del Sur. Es ahí entonces donde está realizándose este cierre de campaña en la Plaza Vicuña Maquena, barrio Inglés, y ahí está Jaime Dabañino, quien está animando este cierre de campaña. Ahí vemos la cantidad de gente que ha llegado a esta hora. Que ahí estamos transmitiendo. Ahí está la Jaracam. La Jaracam. Cambiamos absolutamente de tema porque nos vamos a un tema cultural. La UNESCO reconoció al circo
como patrimonio inmaterial de nuestro país. Es una tradición familiar chilena y de la que nos va a contar Pablo Figueroa en este despacho. ¿De qué se trata este reconocimiento, Pablo, de la UNESCO? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Mati, buenas tardes. En ambiente circense me voy a correr un poco para que veamos lo que está pasando, esta presentación especial que han hecho acá en el Circo Los Tachuelas, porque claro, hoy día, hoy en la madrugada se confirmó que el Circo Tradición Familiar es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Mira, me voy a mover un poquito para acá, para Elías. Elías, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con alegría y muy contentos por lo que está pasando. Ahora somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Qué hermoso. Elías, cuéntanos un poco la trastienda, cómo fue esta noche, la espera que se ratificara esta noticia. ¿Cuánto trabajo hay detrás? Hay mucho trabajo a través de muchos años. A pesar que el circo chileno tiene 200 años, hay un grupo de amigos, así que le damos las gracias a todos nuestros amigos del gremio circense que a través de tantos años postularon al circo para que fuéramos patrimonio. Comenzar con el patrimonio y después seguir postulando el circo porque para llevarlo a lo más alto y poder llegar a la India para ser proclamado de Patrimonio de la Humanidad. Eso, ¿te parece si escuchamos a tu padre que está en la India? Le damos la opinión primero de Maluenda Grande, el padre, de tu padre que está en la India, que estuvo in situ con respecto a esta gran noticia. Revisemos sus comentarios desde la India. Emocionante momento, parece increíble, parece un sueño cumplido. Cuando se habló en alguna oportunidad que podíamos ser patrimonio inmaterial de la cultura de la humanidad, qué lejano lo veíamos, qué lejano, porque dijimos no lo ha conseguido nadie en el mundo, ni los circos más espectaculares, Ricky Brothers, el Festival de Mónaco, no lo consiguió el Soleil. Y Chile, un país pequeño ante esas grandes potencias, hoy es patrimonio inmaterial de la cultura de la humanidad. Queremos decirle a todos nuestros compañeros circenses de Chile y América que no vamos a parar hasta cuando el circo internacional y nacional, chileno y extranjero, tenga su reconocimiento, tenga el mérito donde debe estar. Ahí están los comentarios desde la India. ¿Qué te parece lo que dice tu papá? ¿Cuánto trabajo hay detrás de él en todo este proceso? Claro, hubo un tiempo que compañeros circenses le agradecemos contablemente a ellos que hicieron una mesa de trabajo para que fuéramos patrimonio y después pasáramos a la UNESCO. Eso ha sido lo más fantástico de todo el apoyo de toda la gente de circo y de la unión circense que ha habido en estos últimos tiempos en nuestro país. Y por eso estamos muy felices. Elías, cuéntanos un poco, vamos viendo la imagen. Tú me decías, tu primer recuerdo con el circo. Claro, este es como la base del circo del tradicional. Los niños cuando parten en el circo parten jugando a subir a la cama elástica. Y después ellos se comienzan a profesionalizar de acuerdo jugando, empiezan a jugar y después ya cuando están más grandes, ellos ya son artistas profesionales del circo. Y la verdad que eso lo hemos hecho por tradición. O sea, yo muy de pequeñito... ¿Tú eres sexta generación? Mi papá es quinta generación, yo soy sexta generación, mi hija séptima y mi sobrina nieta es la octava generación. Vamos con tu hija, a ver. Hola, Paz, ¿cómo estás? Estamos en vivo para CNN Chile. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Hace cuánto tú saltas en la cama elástica? ¿Hace mucho tiempo? ¿2 años? Desde hoy, 2 años. ¿Y te gusta, no? Sí. Tú me dices, estás chocho, ¿no? Sí, claramente. La verdad que todos los niños se van incorporando y parten jugando y después son artistas. Vamos, demuéstrele. Vamos, Arturo. Veamos. Veamos la imagen de... Así es la vida circense, ¿no? Claramente, sí, ellos comienzan jugando, aprendiendo y se van incorporando, haciendo diferentes actividades en el circo, como en el trapecio, en la cama elástica, en las acrobacias y de todo un poco. ¡Oiga, cuidado! Mire, así se aprende. Oiga, así se aprende. No, la verdad que ellos van aprendiendo y el circo escuela. Ellos van realizando diferentes actos y se van profesionalizando durante algunos momentos. Ya, pues mi amor, hágalo bien. Pero está muy nerviosa ya. Despacito. Ahora, vamos. 1, 2, 3. Ahora. ¡Hop! Eso, no se pasó, oiga, la pasita. Pero oiga, ya, tiene 8 años, guau. Ahí está, venga. Ya, ahí va tu otro hijo. Ella tiene que ser, mira, ella parte jugando y ahora van a ver lo que ellos pueden llegar a realizar. Él es Elías, tiene 14 años y él partió de los 2 años jugando en la cama elástica. Y ya ella está como a otro nivel de acrobacias. Y él es uno de los más pequeños del circo que es multifacético. Él hace globo de la muerte, malabares, hace todo lo que él quiera. La verdad que uno le da las mejores armas para que él pueda
pueda expresarse artísticamente y él lo ha hecho de la mejor manera. Wow. Elías, hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Cuéntanos, ¿hace cuántos años tú estás sobre la cama elástica? Yo en la cama elástica estoy como desde los 2 años, o sea, desde que tengo memoria, que estoy saltando aquí en el trampolín. ¿No es solamente la única disciplina artística que tú sabes? No, yo soy trapecista, motociclista y payaso. En los trapecios realizo el triple salto mortal, que es algo muy difícil para un niño de 14 años. Wow. Bueno, viendo esta imagen en directo, ¿te parece si vamos a revisar las imágenes de las autoridades con respecto a esto que están en la India y esta gran noticia? Pues, el circo tradicional chileno es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Revisemos lo que dijeron las autoridades y volvemos acá al Circo de los Tachuelas. Estamos muy contentas y orgullosas de esta incorporación del circo de tradición familiar en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de UNESCO. Y es un reconocimiento y es un homenaje, ¿no?, a todas estas familias que durante 200 años han sostenido esta tradición. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con desarrollar políticas, planes y acciones para la salvaguardia de esta tradición familiar. Nos toca ahora, este es un punto de partida para el Estado, para hacernos cargo de esta responsabilidad que asumimos no solo con la comunidad circense, sino también con todo Chile, para que esta tradición se mantenga viva por muchos siglos más. Ahí están las declaraciones de las autoridades en la India, pero Elías, lo primero, 5.000 artistas circenses hay en Chile, más de 100 circos dando vueltas, hay público, ¿no? Claro, claramente, el circo en Chile, la gente quiere el circo chileno. Y asiste a las funciones porque le entregamos un espectáculo de calidad y hermoso. Y que ellos vienen al circo porque el circo es la madre de las artes. Porque está involucrado la danza, la música, hay de todo lo que tú quieres ver. Y para poder ver a toda tu familia contenta, tenerlo a todos en una silla es como ir al cine, pero viendo un espectáculo donde las personas realizan actos en vivo, arriesgando la vida en vivo, y realizando una función y emocionándote, porque el circo es un carrusel de emociones. Así que todas las personas que vayan a todos los circos y van a encontrar arte, pasión, herencia familiar y un gran trabajo detrás. Así que mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno. Así que todos los amigos tienen que visitar todos los circos. Elías, bueno, hablemos acá, estamos en Maipú, las funciones de este fin de semana, ¿y a dónde se van? Sí, estamos en Maipú, así para que todos vengan a Maipú. Estamos aquí en 3 Poniente, frente al Líder. Y oiga, tío, y el verano vamos a estar enero y febrero en Serena. Así que qué mejor panorama para que todo el público vaya a ver un espectáculo cultural inmaterial de la humanidad. Me mataste, estoy de cumpleaños, pero me mataste con lo de tío. Bueno, vamos a despedirnos con imagen en directo acá. Acá vamos, bueno, así porque nosotros estamos muy contentos porque el circo tradicional Chile. Eso es todo, Matilde, con esta imagen en vivo. Nos despedimos desde acá, desde la comuna de Maipú, con esta gran noticia. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Ahí tenemos entonces a el circo como una de las riquezas nacionales y culturales de nuestro país. Cerramos con una información de último momento porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció el cierre de la investigación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, recordemos, investigado por presunta violación. Esto ocurre luego que la Fiscalía recopilara todos los antecedentes necesarios para poder llevarlo a juicio a través de diligencias encabezadas por el fiscal Javier Armendáriz. Monsalve ahora va a tener que enfrentar este juicio y el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación formal por violación y abuso sexual contra una persona. En caso de ser condenado, podría enfrentar entre 5 y 15 años de cárcel. Pero recién estamos entonces en el cierre de la investigación. En los próximos 10 días entonces se podría presentar la acusación formal. Y con esta información de último minuto llegamos al final de Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos.